Buscamos ya las impresiones de este partido con el técnico de Durán Maquinaria Ensino, Fernán Varela. Fernán, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y no pudo ser, lo habéis competido, lo habéis peleado, pero Valencia Basket hoy, sobre todo yo creo que desde ese segundo cuarto con 29 puntos, pues hizo mucho daño. Sí, nos hicieron mucho daño, sobre todo en situaciones de rebote ofensivo. Estoy muy contento con el esfuerzo de todas, con el compromiso, la forma de trabajar, no solo hoy, sino durante toda la semana. Y bueno, muy agradecido por cómo está yendo todo. Ahora la cuestión es estos dos últimos partidos afrontarlos con la misma energía y bueno, darle la enhorabuena a Valencia porque la verdad es que han competido a un nivel muy alto y nos pusieron las cosas muy difíciles, como decías, ¿no? Desde la defensa en zona quizá habéis crecido mucho en ese último cuarto. El Valencia Basket ha estado bastante mal, sobre todo en el último cuarto y mitad del tercero en el lanzamiento desde la larga distancia. Os pusisteis a 6 puntos y daba la sensación de que lo podíais pelear, pero que os quedasteis un poco en la orilla, ¿no? Sí, quizá nos faltó un poquito de acierto en esos momentos para poder... Sabemos que Valencia es un rival muy duro, de los mejores equipos de Europa. Entonces necesitas tener un día donde a nivel de acierto estés muy bien, que por momentos creo que lo hemos estado, pero sí que es cierto que en ese momento de partido donde a lo mejor nos podíamos haber acercado un poquito más, nos faltó un punto en ataque, ¿no? Creo que el trabajo defensivo ha sido bueno durante todo el partido, pero quizás estábamos demasiado desajustadas en los últimos segundos y nos castigaron mucho en el rebote. Fernán, algo bueno tiene que ver con el partido. Ha pasado Nécega, ha pasado Cantero, ha pasado Ortega, llegó Fernán Varela y Nathalie Van den Adel hoy ha hecho una primera parte que para enseñar casi en los colegios. ¿Qué le has hecho a la holandesa? No, yo no hice nada, es ella la que está trabajando muy bien. Es una jugadora que desde que la conozco siempre ha trabajado muy bien en el día a día y bueno, estoy muy contento por ella porque esté teniendo buenos partidos y la pena es que no lo podamos redondear con victoria hoy, ¿no? Porque creo que no solo ella, sino que muchas compañeras están haciendo un gran trabajo. Ella, por suerte, además está siendo muy visible porque está anotando, está reboteando, está sumando mucho en lo que sale en la estadística, pero todo el equipo está haciendo un gran esfuerzo y todas están haciendo un buen trabajo. Fernán, pues muchas gracias y a pelear ese partido contra Girona la próxima semana. Muchas gracias. Las palabras de